El DNA o ADN ilustra la relación entre forma y función. Un aspecto bioquímico fundamental, común a todos los organismos formados por células, es la utilización del DNA como almacén de la información genética. El descubrimiento de que el DNA desempeña una función crucial tuvo lugar en los estudios sobre bacterias en la década de los 40. Este hallazgo fue seguido del descubrimiento de la estructura tridimensional del DNA en 1953, un hecho que sentó las bases para muchos avances en bioquímica y otros muchos campos, hasta el momento presente. La estructura del DNA ilustra con brillantez un principio básico común a todas las biomoléculas: la estrecha relación entre estructura y función. Las extraordinarias propiedades de esta sustancia química le permiten funcionar como un vehículo robusto y eficiente en el almacenamiento de la información. Primero, el DNA está constituido por 4 precursores. El DNA es un polímero lineal formado por 4 monómeros distintos. Posee un esqueleto fijo del cual sobresalen distintos sustituyentes. Este esqueleto está constituido por unidades repetitivas de azúcar-fosfato. Los azúcares son moléculas de desoxirribosa que dan el nombre al DNA. Cada azúcar está unido a 2 grupos fosfato mediante enlaces diferentes. Además, cada azúcar está orientado de la misma manera, de modo que cada hebra de DNA tiene dirección con un extremo diferenciado del otro. A cada desoxirribosa se le puede unir una de estas 4 bases nitrogenadas, que son adenina, citosina, guanina o timina. Estas bases están conectadas a los componentes glucídicos del esqueleto del DNA mediante enlaces específicos. Aunque las 4 bases son planas, en otros aspectos se diferencian significativamente. Así pues, los monómeros del DNA están formados por unidades de azúcar-fosfato con una de las 4 bases unidas al azúcar y dispuestas en cualquier orden a lo largo de una hebra de DNA. Dos hebras sencillas de DNA se emparejan para formar una doble hélice. La mayor parte de las moléculas de DNA poseen no una, sino 2 hebras. En 1953, James Watson y Francis Crick dilucidaron el ordenamiento de esas hebras y pusieron una estructura tridimensional para el DNA. Esta estructura es una doble helicoide, formado por las 2 hebras entrelazadas, dispuestas de tal manera que el esqueleto de azúcar-fosfato se encuentra en el exterior y las bases en el interior. La clave de esta estructura está en que se forman pares de bases específicos unidos por puentes de hidrógeno. La adenina se empareja con la timina y la guanina se empareja con la citosina. Los puentes de hidrógeno son mucho más débiles de los enlaces covalentes, tales como los enlaces carbono-carbono o carbono-nitrógeno, que definen la estructura de las propias bases. Dichos enlaces son cruciales para los sistemas bioquímicos, porque son lo suficientemente débiles para romperse de modo reversible en los procesos bioquímicos, si bien son lo suficientemente fuertes cuando se forman varios a la vez como para ayudar a estabilizar determinadas estructuras tales como la propia helicoide. Tercero, la estructura del DNA explica la herencia y el almacenamiento de la información. La estructura propuesta por Watson y Crick tiene 2 propiedades de vital importancia para el papel del DNA como material hereditario. Primero, la estructura es compatible con cualquier secuencia de bases. Los pares de bases tienen esencialmente la misma forma y por tanto encajan igual de bien en el centro de la estructura de doble hélice. Si no existen impedimentos, la secuencia de bases a lo largo de una hebra de DNA puede ser una forma eficiente de almacenar la información y de hecho constituye un almacén de información genética. La secuencia del DNA determina las secuencias del ácido ribonucleico o RNA y de las moléculas proteicas que realizan la mayoría de las actividades en el interior de la célula. Debido al emparejamiento de las bases, las secuencias de esta en una hebra determinada, por completo, la secuencia en la otra hebra. O sea, una hebra va a determinar la secuencia de la hebra complementaria.
Watson y Crick escribieron: no se nos escapa que el emparejamiento específico que hemos propuesto sugiere de inmediato un posible mecanismo de copia del material genético. Así, si la doble hélice de DNA se separa en dos hebras sencillas, cada hebra puede actuar como molde para la generación de su pareja mediante la formación de pares de bases específicos. La estructura tridimensional del DNA ejemplifica de forma magnífica la estrecha relación entre la forma y la función de las moléculas. El DNA o ADN ilustra la relación entre forma y función. Un aspecto bioquímico fundamental, común a todos los organismos formados por